Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Sabdi Ramírez, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de hipertensión y ejercicio. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Pues bueno, como ya nos comentó la doctora, hoy veremos el tema de hipertensión y ejercicio. Y pues vamos a empezar platicando un poquito de qué es la hipertensión, que es un tema que es muy probable que todas las personas ya conozcan o al menos hayan escuchado alguna vez hablar de hipertensión arterial. Pues básicamente la hipertensión se define como una elevación que se sostiene a lo largo del tiempo de la presión arterial donde la presión arterial sistólica está por arriba o igual a 130 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica está por arriba de 80 milímetros de mercurio. Con esto, actualmente las guías son las cifras que manejan para hacer el diagnóstico como tal de hipertensión. Sin embargo, todavía por ahí se van a encontrar otras cifras y obviamente depende también mucho de la población, pero en general se maneja que estas cifras tensionales nos hacen el diagnóstico como tal de hipertensión. A nivel mundial, para 2024 había aproximadamente 1.400 millones de personas de entre 30 a 79 años que padecían hipertensión o se estima que padecían hipertensión, que esto representa aproximadamente el 33% de la población mundial. De este porcentaje, 600 millones desconocían el diagnóstico y al menos 630 pues sí estaban en tratamiento como tal, pero como pueden ver, va a la par, casi la mitad de las personas o no conocen que tienen hipertensión, ¿vale? En México, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, de 2020 a 2023, se hizo la cuantificación de cuántas personas padecían hipertensión en México y resultó que casi el 30% de los adultos que en México existen tendrían hipertensión. Pero como les decía, de esto aproximadamente el 50% ni siquiera conoce el diagnóstico de hipertensión, porque muchas veces, pues más que los pacientes acuden ya cuando hay consecuencias de la hipertensión, ni siquiera nos encontramos en etapas primarias de hipertensión, ya se encuentran estos pacientes cuando tuvieron una repercusión en algún órgano o a nivel sistémico. Entonces, por ende, casi el 50% pues ni siquiera puede llevar el tratamiento adecuado desde el primer momento, ¿no? Eh, la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular modificable más prevalente a nivel mundial y también es la principal causa de muerte, ¿ok? Actualmente hay estudios que muestran que adultos de mediana edad, estamos hablando de edad productiva entre menor de 60 años, del 80 al 90% de estos van a tener un 80 al 90% de riesgo de desarrollar hipertensión, esos adultos en una edad, en mediana edad, ¿no? Y sobre todo va a ser más prevalente y de inicio más temprano en hombres, ¿ok? Como les decía, hay muchas guías que pueden básicamente darnos el diagnóstico o las cifras tensionales para hacer diagnóstico de hipertensión. Esta es la que actualmente se utiliza para hacer como tal el diagnóstico de hipertensión y vemos, como les decía, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Normalmente tenemos que manejar una presión de menos de 120/80 para ser considerados con una presión normal. Y ya empezamos a tomar medidas preventivas cuando nuestra presión se empieza a acercar a los 130/80, ¿ok? Aquí, conocida como presión arterial elevada, pues es donde se tendrían que empezar a tomar acciones como cambios en el estilo de vida, medidas no necesariamente farmacológicas, sino más bien justo como dieta, ejercicio, cosas de este estilo para poder prevenir ya como tal los estadios de hipertensión, que el estadio uno pues es lo que les decía, de 130 a 140 y 80 a 89 aproximadamente. Por arriba de 140 a 90, que antes era como tal la cifra que se manejaba para hacer el diagnóstico de hipertensión grado uno o estadio uno.
pues ahorita ya lo estamos reclasificando como estadio grado 2, bueno, estadio 2, básicamente. Entonces, acá es donde evidentemente no solamente las medidas de cambios en el estilo de vida van a tener efectos, sino acá también ya tenemos que empezar con terapia farmacológica, pero acá es donde nosotros en general tendríamos que poner mayor énfasis o atención cuando empezamos a tener cifras cercanas al 130-80 y ahí podemos empezar a tomar medidas tan sencillas como cuidar un poquito nuestra alimentación o empezarnos a mover un poquito más. La hipertensión arterial pues se va a asociar con muchas otras patologías. Entonces, básicamente, como les dije, es un factor de riesgo para tener comorbilidades y para tener muerte. Es el principal factor de riesgo a nivel mundial. Se asocia muchas veces a cardiopatía isquémica, o sea, básicamente a infartos, a insuficiencia cardíaca, a enfermedad aórtica, a enfermedad renal, pacientes que muchas veces ya reciben hemodiálisis, diálisis peritoneal, todos ellos tienen de base hipertensión, o al menos la gran mayoría va a tener hipertensión. También accidentes cerebrovasculares y obviamente el deterioro cognitivo, que esto lo vamos a ver más en personas, en adultos mayores. Bueno, entonces, en cuanto a las intervenciones, pues básicamente se habla mucho y es muy sonado esto de la modificación del estilo de vida, ¿no? Que dentro de todo esto, pues tenemos algo muy importante, un factor muy importante, que es el apego al tratamiento. Si bien los pacientes van a recibir tratamiento farmacológico, es importante que se les eduque cómo se tiene que tomar este tratamiento, cada cuánto, qué tan importante es que se lo tomen y qué tan importante es que no se lo tomen, para que ellos se puedan apegar al tratamiento. Muchas veces tenemos una de las principales retos a cumplir es que hay una polifarmacia. La gran mayoría de los pacientes que corren con hipertensión no van a correr solamente no van a tener solo hipertensión, también van a tener otras patologías como diabetes, por ejemplo, que van muy de la mano. Entonces, además del tratamiento para diabetes, van a tener un tratamiento para hipertensión, lo que significa para ellos tomar muchas pastillas a lo largo del día. Entonces, el apego al tratamiento viene siendo uno de los factores más importantes a vencer porque muchas veces esto es la principal causa de que los pacientes no estén bien tratados, ¿ok? Dejen de lado el tratamiento porque simplemente les abruma mucho el hecho de estar tomando o estar consumiendo muchas pastillas al día. Por eso se les tiene que educar tanto para que vean las consecuencias de tomarlo y las consecuencias de no tomarlo. La dieta. Esta dieta siempre se les recuerda, bueno, la dieta y la actividad física, al momento de que los pacientes reciben como tal diagnóstico de hipertensión, siempre les dicen, tiene que comer mejor y tiene que hacer más ejercicio. Pero muchas veces no les dicen simplemente, o sea, no les dicen qué tienen que hacer. Ellos se van con la idea de, no, pues tengo que quitar de mi dieta prácticamente todo, ya no puedo comer tal cosa. Y si bien empiezan haciéndolo, llega un momento en el que de plano van a abandonar este nuevo estilo de vida porque es pues es muy drástico el cambio que quieren hacer. Entonces, la dieta, hay dietas especiales para controlar o tratar la hipertensión y que tiene evidencia científica que disminuye los niveles de tensión arterial, pero tienen que ir muy de la mano con un especialista, en este caso un nutriólogo o nutrióloga, que sean los indicados para poder llevar este plan nutricional para estos pacientes. Y la actividad física, como les digo, simplemente les dicen hagan más ejercicio y de primera instancia el paciente piensa que tiene que ir a correr, que tiene que hacer un ejercicio extenuante, que tiene que meterse en un gimnasio, aunque dentro de sus posibilidades ni siquiera esté la oportunidad de poder pagar un gimnasio, ¿no? Entonces, hay que educar al paciente desde la consulta y darle todas las opciones y que el tratamiento se adecue al paciente. El tratamiento tiene que ser personalizado a cada persona y no el paciente se tiene que adecuar al tratamiento porque por eso lo dejan y por eso no vemos a la gran mayoría de la población con hipertensión controlada. Entonces, hablando de actividad física, pues bueno, al igual que la dieta tiene evidencia científica, el ejercicio para enfocado a la hipertensión arterial, también tiene evidencia de que va a disminuir la presión arterial como tal. Ejercicio hecho de manera regular, ¿ok? Y es la primera opción
no farmacológica para el tratamiento de la hipertensión. El ejercicio aeróbico, comúnmente conocido como el cardio, pues va a tener una reducción de 6 a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Entonces, como pueden ver, 10 milímetros de mercurio podrá sonar muy poquito, pero, a nivel de fármacos, a nivel de costos, pues es muy importante. Y el ejercicio de fuerza, esto que conocen como hacer pesas, meterse al gimnasio, pues tiene una disminución de 2 a 3 milímetros de mercurio. Juntos casi son entre 10 a 12, 13 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial. Entonces, como podemos ver, no es aislado, no es que lo podemos dejar de lado, sino que es una muy buena herramienta para poder controlar los niveles de hipertensión. Eh, el ejercicio tiene pues una relación inversa entre la actividad física y los niveles de presión arterial. ¿Qué significa esto? Que entre más ejercicio se realice o más actividad física haya, los niveles de presión arterial van a estar más disminuidos, ¿no? Ejercicio de intensidad moderada va a tener 19% menos riesgo de hipertensión. Pacientes que hacen ejercicio tienen 19% menos de presentar hipertensión, ¿ok? Entonces, como ven, no es aislado los beneficios que además que tienen los beneficios del ejercicio en la presión arterial, pues tiene muchos otros beneficios, ¿no? Entonces, no lo podemos aislar o no simplemente podemos dejar de lado el ejercicio o más bien no podemos no darle una adecuada prescripción de ejercicio a nuestro paciente, viendo todas las características y todas las consecuencias buenas que tiene el realizar hipertensión, ejercicio cuando tenemos el diagnóstico de hipertensión como tal. También de la mano, la relación inversa que existe entre hacer actividad física y el riesgo por muerte, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, o sea, un riesgo de infarto. Igual, la relación inversa significa que entre más actividad física haga, menos riesgo tengo de morirme por algún infarto, por alguna enfermedad del corazón. Se sabe en este caso, en cuanto a entre la actividad física y el riesgo cardiovascular, pues hay una reducción del 24 al 30% de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, nos ha aislado, tenemos que darle más énfasis, tenemos que educar a nuestros pacientes en cuanto al riesgo, en cuanto a los beneficios que tiene como tal hacer ejercicio cuando tenemos hipertensión arterial. También comentar aquí que si bien el ejercicio puede prevenir el desarrollo de hipertensión arterial en pacientes que empiezan con tensiones elevadas, eh, los beneficios del ejercicio se ven más. En este caso, cuando se prescribe para hipertensión arterial, los beneficios del ejercicio se ven más en pacientes que ya tienen el diagnóstico como tal de hipertensión. Y así va disminuyendo en pacientes que tienen prehipertensión o empiezan con la presión un poco elevada. Los beneficios siempre van a existir, pero se ven más o hay mejores resultados en pacientes que tienen como tal hipertensión. Entonces, pues sería importante hacer énfasis en que sí es importante hacer ejercicio cuando tenemos hipertensión. En cuanto a las recomendaciones, quiero recalcar que si bien sí hay recomendaciones o metas que se deberían de cumplir, el ejercicio tiene que ser individualizado a cada paciente, ¿ok? No es, con esto no quiero decir que esto lo tienen que hacer ya. No, tiene que haber determinado tiempo para que ellos puedan cumplir con estas metas, que son lo mínimo necesario para empezar a tener beneficios, ¿ok? No es que si yo cumplo con 150 minutos a la semana, ya voy a tener todos los beneficios que he estado mencionando y ya no necesito hacer más. No funciona así. Esto, con 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, voy a empezar a tener los beneficios que me va a dar, en este caso, el ejercicio aeróbico, el cardio, como lo conocemos comúnmente. Pero de ahí en adelante, lo ideal sería que siguiéramos acumulando minutos de ejercicio para que estos beneficios aumentaran o bien se mantuvieran. En cuanto al ejercicio aeróbico, pues lo ideal o bueno, lo mínimo que se necesita son de 3 a 5 días a la semana, 30 minutos por sesión,
que serían 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, o si hacemos ejercicio de intensidad vigorosa, pues únicamente necesitaríamos 75 minutos a la semana, movilizando grandes grupos musculares y de manera continua o fraccionada a lo largo del día. Más adelante lo voy a mencionar, pero uno de los beneficios del ejercicio es el efecto hipotensor. ¿Qué quiere decir esto? El efecto del ejercicio que tiene al disminuir la presión arterial. Este efecto hipotensor, eh, dependiendo de la bibliografía que se consulte, pero puede ir incluso desde las 4 horas hasta las 24 horas. En promedio, dura aproximadamente 12 a 18 horas el efecto hipotensor del ejercicio aeróbico. Entonces, por eso se recomienda muchas veces a los pacientes que el ejercicio se haga de manera fraccionada a lo largo del día, pudiendo hacer, por decir un ejemplo, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche, porque el ejercicio aeróbico se acumula, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces una de las estrategias para tratar de controlar aún más la presión, pues es justo fraccionando a lo largo del día el ejercicio aeróbico. En cuanto al ejercicio de fuerza, pues lo ideal es que sea realizado al menos 3 días a la semana, donde se trabajen los principales grupos musculares en días no consecutivos. Y pues serían 6 ejercicios al menos, de 4 a 6 series, de 8 a 12 repeticiones, con una intensidad moderada. Pero igual, de igual manera, toda la prescripción del ejercicio, no simplemente por leerlo, significa que lo podemos hacer. Tiene que ser de tener una valoración preparticipacional en este caso, porque vamos a tener pacientes que además de hipertensión tengan otra comorbilidad y pueden tener incluso afectaciones cardíacas. Estos pacientes tienen que tener más cuidado porque la intensidad del ejercicio tiene que ser muy bien prescrita para que no haya consecuencias. Entonces, estas serían las recomendaciones básicas para poder hacer ejercicio o para poder llegar a las metas, las cuales nos empezarían a dar resultados o beneficio en cuanto a la presión arterial. Sin embargo, tienen que ir de la mano tanto de dieta y obviamente del profesional indicado para que nos pueda prescribir este tipo de ejercicio y no haya ninguna consecuencia. Y bueno, lo que les comentaba, el efecto hipotensor del ejercicio, que puede ser desde 4 horas, pero en general se dice que son de 12 a 24 horas. Por ende, una de las recomendaciones importantes en estos pacientes, pues sería que el ejercicio se realizara todos los días en diferentes momentos del día, o sea, fraccionar el ejercicio aeróbico, fraccionar el ejercicio de fuerza. Pero lo ideal sería que los pacientes con hipertensión realizarán ejercicio todos los días, ¿ok? También, pues, se sugiere que tengamos o mantengamos niveles de presión arterial por debajo de los 220 sobre 105 milímetros de mercurio, esto por seguridad del paciente. Y algo muy importante, evitar maniobras que generen un aumento de la presión intratorácica, o sea, maniobras de Valsalva, que muchas veces estas maniobras de Valsalva son que ejercemos tanta fuerza o presión que evitamos respirar. Y entonces, el evitar respirar adecuadamente, eso aumenta la presión intratorácica y eso hace que se eleve la presión arterial. Por eso mismo les comento que no necesariamente por leerlo, ya podemos empezar a hacer ejercicio. Pacientes que tienen hipertensión tienen que acudir a una consulta para que sean valorados y se les pueda decir qué ejercicios puede hacer, qué ejercicio es completamente seguro, cómo podemos modificar tal ejercicio para evitar justo este aumento de la presión intratorácica y que en lugar de ayudarnos a disminuir la presión, pues nos eleve la presión arterial. Entonces, pues básicamente, ya en los últimos datos de la presentación, en resumidas cuentas, pues tenemos que hacer ejercicio de manera regular. O sea, si es posible y está dentro de tenemos la oportunidad de hacerlo todos los días.
Los beneficios, pues, son que van a reducir los niveles de presión arterial. Como ya lo vimos, reducen hasta 10 milímetros de mercurio más de la presión arterial. Con esta reducción de la presión arterial viene la reducción de la cantidad de medicamentos consumidos. Porque entre más alta tengas la presión arterial, muchas veces puede volver resistente a fármacos. Y en lugar de únicamente necesitar 1 o 2 fármacos, muchas veces tenemos pacientes que necesitan hasta 3 medicamentos para poder controlar la presión arterial. Entonces, pues vemos que no solamente el beneficio de realizar ejercicio se queda en la presión arterial, también viene relacionada con la cantidad de medicamentos que vamos a consumir, que eso nos ayuda a pegarnos más al tratamiento, y con esto, además, pues viene la reducción de costos de salud. Que si bien que es un problema sumamente importante a nivel público y obviamente a nivel personal, pacientes que no tienen el acceso a tantos o la oportunidad a diferentes medicamentos que a veces necesitan, el ejercicio pues es un coadyuvante de la terapia farmacológica. El ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza es la mejor combinación. Si bien pudieron ver que el ejercicio aeróbico disminuye más la presión arterial, el ejercicio de fuerza no se queda atrás. Es importante realizar los dos, porque si bien uno te ayuda a disminuir la presión arterial, pero el otro te ayuda a fortalecer en general. Y también tiene efectos a nivel de tensión arterial. Entonces, la mejor combinación que podemos hacer es los dos, combinar el aeróbico con el ejercicio de fuerza y vamos a tener adecuados resultados. Y lo que les decía, acudió a valoración médica antes de iniciar con un plan de entrenamiento para ver cuáles serían las limitaciones del paciente, cuáles serían los objetivos tanto del paciente como del personal médico, qué recomendaciones podríamos hacer, qué ejercicios le convienen más, qué ejercicios podríamos evitar de primera instancia, cuál es la intensidad del ejercicio que tiene que estar realizando, cómo pueden ellos medir la intensidad del ejercicio a realizar. Entonces, tenemos que educar al paciente en general para que pueda adoptar este nuevo estilo de vida cuando ya tiene como tal diagnóstico de hipertensión. Y pues para finalizar, pues el ejercicio no es un sustituto de la terapia farmacológica, eso nos tiene que quedar claro. Es un ayudante y va a tener un trabajo sinérgico, va a ir de la mano y va a disminuir más la presión. Sin embargo, no podemos sustituir o dejar de tomar los medicamentos que tenemos para controlar la presión arterial únicamente porque empezamos a hacer ejercicio. ¿Ok? Todas las personas respondemos diferente al ejercicio, a los fármacos. Entonces, lo más seguro que podemos hacer es continuar con mi terapia farmacológica, pero además ayudarla con ejercicio, más no es el sustituto de los fármacos. Y en general, entre más movimiento, menos comorbilidades y menos riesgo de muerte vamos a tener. ¿Ok? Y bueno. Muchas gracias, doctora. Y en relación a esto de la terapia farmacológica, ¿hay algunos medicamentos que se interponen con el ejercicio? Sí, hay algunos medicamentos que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque muchas veces las respuestas al ejercicio se van a ver atenuadas, como son los calcioantagonistas y los betabloqueadores. Es importante que esto se comente en el momento pues de prescribir el ejercicio, porque, por ejemplo, lo que hacen los betabloqueadores son disminuir la frecuencia cardíaca de cierta manera. Entonces, la intensidad del ejercicio podría ser no adecuada para ciertos pacientes. Obviamente, ya cuando se prescribe el ejercicio, pues tenemos que tener en cuenta que trae betabloqueador o trae calcioantagonistas, tenemos que cuidar un poquito más la intensidad del ejercicio porque obviamente no va a responder o no vamos a ver las respuestas como normalmente las vemos en pacientes que no toman este tipo de medicamentos. Pero en general, con medicamentos es seguro realizar ejercicio. Solo tener en cuenta estos dos tipos de medicamentos. Sí, o sea, cuando empiecen su programa de ejercicio, siempre es bueno comentar con el médico que los ve, que va a hacer ejercicio y que si los medicamentos son los adecuados o hay que hacer algún ajuste a los medicamentos, ¿no? Exactamente. ¿Algún otro comentario para terminar, doctora, por favor?
Pues que la hipertensión se trata de manera integral. eh, si bien muchas veces el diagnóstico lo hace probablemente un médico general, un médico internista, el ejercicio como tal sí lo tiene que prescribir el especialista, igual que la dieta. No sustituir, o sea, no dejar de tomar los fármacos si continuamos haciendo ejercicio de manera adecuada, llega un momento en el que se tiene que hacer un reajuste de la terapia farmacológica. Como les digo, muchas veces podemos incluso quitar un fármaco o disminuir la dosis del mismo. Sin embargo, si ya tenemos diagnóstico de hipertensión, los pacientes tienen que ser muy conscientes que a lo largo de la vida van a tener que estar tomando un medicamento, pero el ejercicio ayuda a disminuir esta cantidad de medicamentos que son necesarios para controlar la presión arterial. Acudir al médico y pues movernos más en cuanto, o sea, básicamente hacer actividad física a lo largo del día lo más que se pueda. Si te queda más caminar a tu casa en lugar de tomar el transporte, preferible pues el movimiento. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una próxima sesión. Gracias.